Lo que muchos creían imposible durante décadas acaba de ocurrir. Washington ha demostrado que está dispuesto a usar la fuerza de manera precisa y decisiva en su propio hemisferio. Y esto que ocurrió en Venezuela no fue una invasión masiva al estilo de Panamá en 1989, sino una acción limitada que rompió el mito de la inmunidad estratégica de los regímenes hostiles en Hispanoamérica. Y con la estrategia de seguridad nacional, una estrategia de la cual hablamos ya en este canal en un video en diciembre del año pasado. Básicamente explicamos cómo Trump ha declarado explícitamente un corolario a la doctrina Monroe, es decir, Estados Unidos ha cambiado las reglas de juego, ya no solo usa de sanciones o palabras fuertes, ahora hay acción coercitiva real para pagar básicamente los grandes errores de los regímenes, para poder gestionar esos regímenes, para extraer concesiones y evitar colapsos caóticos. Y el impacto más inmediato y profundo lo está sintiendo Cuba. El eje de La Habana y Caracas que sostuvo al régimen cubano durante más de 2 décadas con petróleo, con dinero, con respaldo geopolítico, se ha quebrado de golpe. Ese respaldo ya no existe más. ¿Por qué? Porque el petróleo venezolano ha desaparecido, las misiones médicas de los cubanos están bajo ataque y Trump ha enviado un mensaje directo y brutal. Lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde, porque no habrá ni dinero ni petróleo para Cuba. Cero, como también lo explicamos en otro video. Entonces, en este video vamos a desglosar paso a paso por qué este precedente de Venezuela representa un punto de inflexión histórico para Cuba. ¿Por qué? Porque tenemos el desmoronamiento del apoyo externo, Venezuela ya no está más, tenemos la erosión total de la legitimidad interna, tenemos el agotamiento social extremo, tenemos el impacto psicológico en las Fuerzas Armadas cubanas y sobre todo cómo la presión coercitiva externa podría finalmente alterar los cálculos de la élite de La Habana. Prepárense porque lo que se viene no es un video más. Básicamente voy a hacer una especie de clase explicando cómo estamos ante una nueva geopolítica de los Estados Unidos. Es algo que lo hago en profundidad, obviamente, en la academia, especialmente en los cursos de relaciones internacionales, en los cursos de geopolítica que pueden encontrar aquí en esta plataforma. Pero básicamente vamos a ver cómo estamos ante el fin de lo que podríamos llamar una tolerancia estratégica de los Estados Unidos hacia regímenes, por ejemplo, comunistas en Cuba. Y vamos a ver el comienzo de un escenario donde el cambio en Cuba ya no es imposible, sino que cada vez es más probable bajo condiciones muy específicas. Así que si quieren entender dónde se dirige el hemisferio americano en el año 2026, a dónde se dirige Cuba, quédense hasta el final. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, soy doctor en filosofía política y los invito a darle me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse estos análisis completos. Bueno, todo empezó por un básicamente documento de estrategia nacional que, como les decía, ya lo publiqué en este canal hace unos meses, donde básicamente el presidente Trump en noviembre de 2025 declaró un corolario de Trump a la doctrina Monroe junto con la acción obviamente militar de los Estados Unidos de principios de enero en Venezuela, que están alterando totalmente los cálculos políticos en todo el hemisferio occidental, con profundas obviamente implicaciones en Cuba de manera muy, pero muy especial. Ahora, ¿qué es realmente lo que está ocurriendo? Hace unos días me encontré con un artículo muy interesante, La geopolítica de la captura de Maduro y el punto de inflexión para Cuba. Es un artículo escrito por Christopher Hernández Roy, muy interesante, quien es miembro del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales. Muy interesante realmente el planteo y comentando algunas de las cosas que más me impactaron realmente de ese análisis que me parece a mí tan profundo. Bueno, todo obviamente
comienza el día 3 de enero. El día 4 nos levantamos en la madrugada y nos encontramos con que Maduro había sido capturado. ¿Recuerdan ese vivo tremendo que tuvimos donde cientos de miles de personas creer? Una operación militar para capturar, para llevarlo a los Estados Unidos, para que se enfrente a cargos de narcoterrorismo y la posterior gestión coercitiva del régimen chavista restante, lo cual obviamente es una señal para la región que desafía totalmente las suposiciones de larga data sobre la moderación de los Estados Unidos. Es más, desafía la misma suposición de Maduro, que pensaba que Estados Unidos iba a ser moderado, y obviamente que esto cambia entonces el acercamiento que Trump tiene a la durabilidad de regímenes, al cambio y el uso de presión externa también dentro de nuestro continente. Tenemos una nueva geopolítica y por lo tanto hay que reacomodarse, hay que reacomodar especialmente las categorías mentales con las cuales nosotros entendíamos la geopolítica en el continente, porque hay una cosa nueva. Primero y más evidente, en lugar de perseguir el tradicional cambio de régimen centrado en la democratización rápida que quisieron hacer en Afganistán, lo que quisieron hacer en Irak, o el desmantelamiento total de los sistemas autoritarios, como pasó por ejemplo en Irak de 2003, cuando de repente toda esa estructura institucional ya no existía más. Bueno, aquí tenemos algo nuevo, porque Trump ha demostrado, y obviamente en representación de los Estados Unidos, ha demostrado su disposición a emplear el poder coercitivo para gestionar los regímenes, es decir, por medio de una estrategia. El líder, en este caso Maduro, básicamente Trump lo que está diciendo es, ahora por medio de la coerción realmente nosotros, sin destruir un régimen, lo vamos a gestionar, para no cometer los errores del pasado, y de esa manera poder controlar su comportamiento, obtener concesiones, preservar la continuidad institucional suficiente para evitar el colapso. Y esto es lo importante, Trump no quiere el colapso, por ejemplo, de Venezuela, y por lo tanto lo que tenemos que ver es que va a ser exactamente lo mismo en Cuba. Ahora, ciertamente que el arresto de Maduro ha provocado mucha conmoción y podemos decir que ha sentado un precedente. Además, que a eso se le suma el hecho de que el mismo Trump le dijo a Cuba, ahora ustedes están en la posición de Maduro, lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Bueno, esto en otra situación, en otro momento tal vez no hubiera generado este nivel de atención, porque se lo podría haber dicho cualquiera, pero después de lo que ocurrió con Maduro, donde al mismo Maduro le habían dicho que por favor haga concesiones, que por favor llegue a un acuerdo, un arreglo, que se exilie, y Maduro no quiso escuchar, fue demasiado tarde. Entonces, en este momento, Trump está diciendo algo a la vez que uno de los pilares que históricamente han sostenido al régimen cubano se está erosionando simultáneamente, ¿no? Se evaporó el apoyo venezolano, hay una completa falta de legitimidad interna dentro de Cuba, el agotamiento social que mencionaba recién, el cambio de percepción, obviamente, de la inmunidad estratégica. Todo eso apunta a un punto de inflexión que se aproxima rápidamente para Cuba. ¿Y por qué es eso? Bueno, primero está la conmoción de lo que ocurrió con Maduro. Esto tiene que haber sido conmocionante para todos los dictadores de la región, ver a Maduro esposado, ser transportado en Governor's Island, que es una prisión muy conocida dentro del sistema federal de prisiones de los Estados Unidos, una prisión que se encuentra en New York. Entonces podríamos decir que esta operación militar de Estados Unidos en Venezuela ciertamente que fue un brillante éxito militar táctico, pero lo que es más importante aquí, yo creo que fue una demostración estratégica y una señal para la región, porque durante años, esto es muy interesante, durante años analistas, élites regionales, regímenes autoritarios, todos asumieron que Estados Unidos o que Washington había perdido tanto el apetito político como la voluntad operativa para emplear la fuerza coercitiva dentro de su hemisferio. De hecho, para que ustedes se den idea, la última vez que Estados Unidos aplicó la fuerza coercitiva en el hemisferio occidental fue en el año 1989, en la operación Causa Justa en Panamá. Hace exactamente, se cumplieron ahora en diciembre, creo que el 20 de diciembre,
37 años. Esa fue la última vez que los Estados Unidos aplicó fuerza coercitiva. Es interesante cómo el mismísimo Trump, por ejemplo, en el año 2020 dio un discurso ante los graduados de West Point, la escuela militar más importante de los Estados Unidos, donde el mismo Trump dijo: nosotros vamos a terminar una era de guerras, vamos a terminar una era de guerras. De hecho, Trump, podríamos decir que al menos ha manifestado muchísimas veces una aversión a todas esas guerras interminables, ¿no? Es algo que era muy común durante su primer mandato. Él se gloriaba de haber sido el primer presidente que no había terminado una guerra, que solamente la terminaba. Ahora, las sanciones, el aislamiento diplomático, la condena retórica se consideraban los límites máximos de la intervención de los Estados Unidos, pero ahí es cuando viene este hecho: los ataques quirúrgicos dentro del territorio venezolano, que obviamente rompió de manera decisiva esta suposición. Porque aquí la operación, la verdad que fue muy precisa, fue deliberadamente limitada en su alcance, lo que obviamente reforzó su credibilidad en lugar de socavarla. Porque sí, a ver, es muy interesante, si Trump, por ejemplo, hubiera dicho vamos a hacer una invasión de Venezuela, hubiera fracasado seguramente. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, hizo algo que lo podía hacer muy bien: vamos a hacer una operación quirúrgica. ¿Y cuál es el tema con hacer una operación quirúrgica? Que si te sale bien, de la manera en que lo hicieron, con ataques concretos a lugares estratégicos, y salió gente, eso da mucho miedo. ¿Y por qué da mucho miedo? Porque nadie sabe realmente de lo que es capaz Estados Unidos ahora. Y el no saber realmente el alcance, el poder de la fuerza militar de los Estados Unidos hace que sea más peligroso, incluso de una manera perceptiva, más peligroso de lo que tal vez sería. Esto es muy interesante. Y es interesante que también se evitó básicamente las características de las intervenciones pasadas, que generaron reacciones muy negativas en la región. De hecho, aquí ponía en pantalla una encuesta de Atlas Intel que dice que básicamente el 60% de los ciudadanos de la mayoría de los países de Hispanoamérica han apoyado la operación de Maduro. Bueno, el 60% a mí me parece bastante bajo. Yo creo que es mucho más alto, mucho más alto. Yo personalmente no conozco ninguna persona, personalmente en las redes sí uno ve gente que está en contra de lo que pasó con Maduro, pero yo personalmente en mi círculo de amigos, de familiares, de conocidos, de seguidores, no hay una persona que me diga está muy mal y no estoy de acuerdo con que hayan arrestado a Maduro, por ejemplo. Entonces, primero, hay un apoyo masivo por esto, y en segundo tiempo yo creo que esto ha reforzado la idea de que la fuerza de los Estados Unidos puede aplicarse de manera selectiva para lograr efectos políticos específicos. ¿Cuántas personas que luego de estos hechos han dicho vayan por favor por el de Nicaragua, vayan por favor por el de Cuba, por favor vengan a México a terminar con los cárteles, por ejemplo? Entonces, para Cuba, y aquí tenemos al dictador cubano junto con su amigo ahora presidiario Maduro, para Cuba la lección no es necesariamente que una operación militar similar sea inminente, a pesar de las amenazas de Trump, sino que el espejismo de la inmunidad estratégica se ha evaporado. Sí creían que eran inmunes por una cuestión de soberanía, al menos algo que ellos podían evocar. Si eran inmunes porque Estados Unidos no tenía esa estrategia, bueno, eso se fue. Se fue. La percepción de que Estados Unidos toleraría indefinidamente los regímenes considerados hostiles o desestabilizadores se ha visto trastocada, eso ya no está más. Y esto obviamente que va a cambiar los cálculos de riesgo de la élite en La Habana, en particular entre los militares, entre la gente de seguridad, las agencias de inteligencia, que ahora obviamente van a tener que reevaluar las suposiciones que mantenían desde hacía muchos años sobre las líneas rojas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Trump cruzó esa línea roja. Cruzó. Y una cosa muy interesante en consecuencia, obviamente, de todo esto, es que ese eje bolivariano, ese eje entre Venezuela y Cuba, se ha roto. Ese eje no es que se ha roto, no existe más. Porque Venezuela no era simplemente un aliado de conveniencia para Cuba. Era un aliado con el cual formó una hermandad bolivariana
era un aliado que fue clave para la estrategia de supervivencia externa de Cuba desde el colapso del apoyo soviético a principios de la década de 1990. Recordemos que a Cuba se le cayó el patrocinador cuando cae la Unión Soviética, cae la Alemania Oriental en 1989 con el muro de Berlín. Y entonces, desde principios de la década del 2000, el eje La Habana-Caracas le proporcionaba a Cuba seguridad energética, flexibilidad financiera, un aliado geopolítico muy influyente en la región y obviamente repleto, al menos en ese momento, de petrodólares a cambio de estos famosos médicos cubanos, ¿no? La verdad sobre las misiones médicas de Cuba, de personal de seguridad. También recordemos que varios miembros de las fuerzas especiales de Cuba murieron en el ataque de los Estados Unidos cuando Cuba y Venezuela habían negado por años que ellos no compartían personal de seguridad, obviamente que era una mentira, que la sabíamos absolutamente todos. Pero también está el tema de la dependencia energética. El tema de la dependencia energética es totalmente fundamental. Ellos necesitan el petróleo venezolano, incluso en volúmenes reducidos después de que Venezuela entrara en su propia crisis económica a principios de 2014. Incluso ahí, en ese momento, le sustentaba básicamente a Cuba la posibilidad de generar electricidad, la posibilidad de producción industrial, pero especialmente la reventa de petróleo principalmente a China, como les decía en el video de México. Cuando México decide hace unos días dejar de enviar, ¿por qué enviaban petróleo? Por caridad, Cuba lo revendía y ellos obviamente generaban las escasas divisas fuertes, así ellos obtenían dólares, por ejemplo, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, con Trump, que les impone una básicamente cuarentena petrolera, confiscando petroleros sancionados, controlando la venta de petróleo venezolano y además con el anuncio del presidente de que no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, el régimen de La Habana obviamente tendrá menos capacidad financiera para poder absorber los impactos, para comprar lealtades durante los periodos de mayor agitación, especialmente lealtades internas. Ahora, ¿con qué dinero van a ir a comprar a la gente? Van a comprar a sus fuerzas de seguridad, a sus agentes de inteligencia. ¿Se entiende? Porque ya no tienen el petróleo. Y cuando no tienen el petróleo ya no pueden jugar como jugaban antes. Porque sí, hay gente que en Venezuela se muere de hambre, pero cuando ellos necesitaban del apoyo de determinados personajes, ahí se veía dinero y esa gente no se moría de hambre. Porque eso pasa en todas las dictaduras, que hay una clase social por la cual ellos dicen luchar, que se mueren de hambre, se recontramueren de hambre, y luego los líderes de la revolución, que obviamente se llenan de dinero. Entonces, aquí tenemos un problema realmente fundamental en todo esto, porque ¿cómo puede ser, no es cierto, que a nosotros nos han mentido descaradamente y nos han dicho que básicamente en el caso de México el petróleo era para ayudar a la gente, a la pobre gente de Cuba? Eso es mentira. Entonces ahora no van a tener dinero. De hecho, hay un tema también que es muy importante entender. Maduro recibió un año de adoctrinamiento ideológico en Cuba. Tal vez no lo sabían, pero cuando era joven le pasó un año ahí. Fue su única educación formal después de la secundaria, de hecho. Si Maduro tiene algún tipo de estudios, los hizo en Cuba, donde lo ideologizaron. Entonces, él tiene vínculos personales, tiene vínculos ideológicos, vínculos institucionales con La Habana, especialmente con los servicios de inteligencia y los servicios de seguridad, que incluso superaban a los de otras figuras venezolanas que siguen el poder en Caracas, y por lo tanto la neutralización del señor de la derecha constituye no solo la ruptura de un salvavidas económico para el señor de la izquierda, sino también una ruptura en el eje Cuba-Venezuela. Y esto nos lleva a otro tema que también es muy importante, que es el impacto psicológico. El impacto psicológico. Descontento popular y miedo en el gobierno marcan la actitud actual, sábado 10 de enero. El descontento popular y el miedo. Esto es muy interesante, ¿no? El impacto psicológico de lo que hizo Trump. Porque la operación en Venezuela parece haber desencadenado una ola de ansiedad, un comportamiento muy defensivo entre los líderes cubanos, a pesar de que el presidente Miguel Díaz-Canel dijo que Cuba lucharía hasta la última gota de sangre, cuando Trump le dijo: haz un trato antes de que sea demasiado tarde, nosotros vamos a luchar hasta la última gota de sangre.
pero la realidad es que están muertos de miedo. Y el régimen ha adoptado una posición obviamente beligerante, reactiva, mayor alerta, mayor vigilancia, ejercicios de defensa territorial, pero prepararse para la defensa. La destrucción de la Guardia Pretoriana Cubana de Maduro durante la incursión de los Estados Unidos, que estaba formada por esas famosas fuerzas de élite, las avispas negras, que no sé mucho qué serán realmente porque es más un mito, me parece que otra cosa, pues los reventaron, esas avispas negras los llevaron en cajitas de zapatos de vuelta para Cuba, pero ciertamente que esto ha amplificado aún más el impacto psicológico sobre el régimen y el ejército cubano, porque nos habían dicho que tenían fuerzas que eran imbatibles y los reventaron, literalmente los reventaron. Entonces, después de negar categóricamente durante años que no tenían tropas, por ejemplo, esto es un artículo que encontré del 2019, Cuba niega que tengan soldados en Venezuela. Bueno, una mentira total, obviamente, ¿no? Negando categóricamente durante años, no tenemos presencia militar en Venezuela, y de repente el gobierno cubano se vio obligado a reconocerlo junto con el hecho de que 32 de sus soldados habían muerto y lo tuvieron que televisar viendo cómo otros soldados traían en cajitas de zapato a lo poco que quedó de esos soldados. Esto es algo muy duro para el gobierno, es un impacto psicológico muy grande. Entonces, para las Fuerzas Armadas de Cuba, esto ha sido una derrota tremenda. Una derrota como no habían experimentado desde los enfrentamientos con las fuerzas de Estados Unidos durante la invasión de Granada, cuando 24 soldados cubanos murieron hace más de 2 generaciones. 25 de octubre de 1983, las fuerzas militares de los Estados Unidos con aliados del Caribe intervinieron e invadieron la isla de Granada para proteger la vida de estudiantes de los Estados Unidos, restaurar el gobierno democrático y erradicar la influencia cubana de la isla. 2 batallones de los Army Rangers, una brigada de la División de Aire, que son los paracaidistas, y una unidad de marines, y además algunos barcos de la Armada, Fuerza Aérea, todos ellos combinaron una operación para básicamente avasallar completamente a los soldados cubanos y de Granada que se encontraban en la isla, que fue una operación victoriosa. Entonces, para Cuba eso fue un fracaso y desde ese entonces no habían sufrido un fracaso así. Y obviamente que esto a mí me parece que va a tener un efecto desmoralizador muy, pero muy grande dentro de las fuerzas cubanas, y también obviamente va a desmitificar esa fortaleza de los sistemas de defensa de la inteligencia cubana, porque no funcionó como decían que era, ¿no es cierto? Y esto nos puede llevar a otro tema, que es la legitimidad y el agotamiento social. Yo creo que la gente en Cuba está cansadísima y por lo tanto el régimen cubano se enfrenta a una crisis de legitimidad por muchas razones: corte de electricidad, crisis alimentaria, el aumento del coste de vida, los bajos salarios, un sistema de salud pública muy ineficaz que están obviamente afectando a millones de cubanos, lo cual tiene graves consecuencias y obviamente podemos cuantificarlas socialmente. Es un problema muy grande. Y vamos a ver un informe que quería compartir de el estado de los derechos sociales en Cuba, Observatorio de Derechos Sociales en Cuba. Bueno, según este informe, básicamente la magnitud de la crisis es tremenda realmente. Cuando nosotros vemos los datos de lo que realmente está pasando, el 89% de las familias cubanas sufre pobreza extrema. 7 de cada 10 cubanos, por ejemplo, deben renunciar al menos a una comida diaria. Solamente 3 personas pueden comer todos los días. 7 de cada 10 tienen que renunciar al menos a una comida. Solo el 3% puede obtener medicamentos en las farmacias. El 12% de la población en edad de trabajar está desempleada, por ejemplo. Y por lo tanto, como dice ahí, el 78% de los cubanos quiere irse o conoce a alguien que quiere irse del país. Tremendo esto, ¿no? Abandonar el país. El 92% en otro de los datos que dan acá, también es consecuente con el alto nivel de desaprobación de la gestión económica y social del gobierno, constatada en la presente encuesta, que alcanza una cifra del 92%, es decir, el 92%, casi universal, de todos los encuestados,
rechazan la gestión económica y social del gobierno actual. Y eso, obviamente, que puede significar una revolución, sin lugar a dudas, una revolución social por parte del pueblo cubano, como ya había pasado en otras ocasiones. Ahora, esto es significativo dentro de toda esta situación, la ausencia de canales institucionales a través de los cuales se puede expresar o resolver el descontento. No hay manera, no hay manera de expresarlo. No hay manera de decir, bueno, a ver, yo estoy enojado, me puedo quejar en determinado lugar, me puedo quejar en las redes sociales, me puedo quejar en una oficina. En Cuba no existe eso. A diferencia de Venezuela, que era una mentira lo de Venezuela, una mentira de democracia, por eso yo decía que la oposición era opoficción, porque la democracia misma era una mentira. Pero al menos en Venezuela existía la apariencia de mecanismos electorales, de una oposición organizada capaz de canalizar a la disidencia, pero Cuba no tiene vía de escape. Y entonces nos encontramos ante un cierre estructural que obviamente aumenta la probabilidad de que los futuros disturbios que vayan a ocurrir posiblemente superen todas estas protestas espontáneas masivas del 11 de julio del 2021, el 11J, protestas que sean repentinas, que sean descentralizadas, que sean muy difíciles de controlar. Y yo creo que Trump también va a jugar a eso, ¿no es cierto? Porque así como estas protestas marcaron un punto de inflexión psicológica, la gente sabe que ahora lo puede lograr. Ahora, sí, es verdad, no produjeron un cambio político, pero destrozaron el mito de la aceptación pasiva y demostraron que grandes segmentos de la población estaban dispuestos a enfrentarse al Estado a pesar de los riesgos. Ahora, las continuas protestas de bajo nivel y la represión persistente obviamente que sugieren una sociedad sometida a una tensión extrema. Por eso nos encontramos en este momento con grupos disidentes, grupos que a través de las redes sociales están llamando abiertamente a un levantamiento de los oficiales militares de rango medio para tomar el control del país y llevarlo a la democracia. Ahora, hay otro tema, como lo demuestran todas estas protestas, y es que la protesta por sí misma no basta. ¿Por qué? Porque la presión social interna por sí sola es insuficiente para producir cambios en Cuba. Incluso las protestas sostenidas pueden contenerse indefinidamente si los incentivos de la élite siguen alineados con la represión. Entonces, ¿qué es lo que puede cambiar esto? Es la presión externa. La presión externa es lo que va a funcionar. ¿Y por qué en ese momento no funcionó? Funcionó porque gobernaba Biden en el poder y el gobierno cubano había calculado que estratégicamente Estados Unidos no se iba a meter. Pero ahora ya no es así. No es así. Entonces, si surge una protesta, la gente sabe que el presidente Trump posiblemente los va a apoyar. Los va a apoyar totalmente y va a poner una presión gigantesca para que el gobierno se vaya. Entonces, la presión externa de este cambio geopolítico de Trump en el continente es lo que a mí me parece que va a cambiar totalmente ese cálculo político de los dictadores, porque va a aumentar los costos de la cohesión y va a elevar los riesgos asociados al mantenimiento de ese status quo comunista en Cuba. Ahora, otro tema que es muy importante y es muy interesante y tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos es en este momento el actor decisivo en el futuro de Cuba. ¿Por qué es eso? Por varias razones. Rusia no hizo absolutamente nada para ayudar al régimen de Maduro, al que anteriormente había calificado de socio estratégico clave en Hispanoamérica. Bueno, no hizo nada. Por eso dice que Rusia es el peor patrón del mundo, porque básicamente le había protegido protección a Venezuela y no hizo absolutamente nada. Luego tenemos el caso de China. ¿Qué está haciendo China? Bueno, China está elaborando planes para minimizar sus pérdidas económicas en este país. Ya está. Le soltaron totalmente la mano a Venezuela. Y yo creo que La Habana se ha dado cuenta, porque no son tontos. Se han dado cuenta que ni China ni Rusia los defendieron. Entonces, ¿quién es el jugador clave en el hemisferio occidental? Es Estados Unidos. Y ahí se cumple lo que le venimos diciendo en este canal desde hace tanto tiempo, que luego se confirmó en la estrategia de seguridad nacional, que Trump quiere básicamente una zona de influencia que esté bajo su control, y eso es el continente americano. Y que los chinos tengan la suya y los rusos tengan la suya. Y
los cubanos, no sé si ven este canal, pero obviamente que si ven lo que hace Trump, ya se han dado cuenta de eso. Y vamos a la operación de los Estados Unidos en Venezuela. Obviamente que esa operación reafirmó totalmente la voluntad de Estados Unidos de emplear herramientas coercitivas, mientras que las preocupaciones estratégicas más amplias sobre Cuba, la migración, la influencia y actividades transhemisféricas han elevado la relevancia del país. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Además tenemos otro hecho aquí que lo mostraba recién. Bueno, ya cerré la pestaña, pero quería mostrarles esto con respecto a Marco Rubio. Es muy importante porque esto se alinea completamente con los intereses del secretario de Estado Marco Rubio, que veíamos recién en un momento ahí que estaba dando una conferencia de prensa. Vamos a ver si lo encuentro. Ahí está. Aquí está Marco Rubio. Bueno, aquí tenemos un tema interesante, porque para el secretario de Estado Marco Rubio, Cuba es y ha sido una prioridad personal y política de su parte desde hace mucho tiempo. Y ahora este hombre es el secretario de Estado, este hombre posiblemente va a ser candidato presidencial, posiblemente va a ser el vicepresidente de los Estados Unidos si no es el presidente. Entonces, la implicación de todo esto es que Cuba ya no va a ser tratada como un conflicto estático y congelado, sino más bien como un desafío de seguridad. Va a ser tratado como un desafío de estabilidad necesario para la región, totalmente necesario para la región y el hemisferio occidental. Y obviamente que es un problema sin resolver. Es un problema sin resolver y ya se han dado las condiciones para el cambio. Entonces, para alcanzar un resultado similar al de Venezuela será necesario llegar a algún tipo de acuerdo coercitivo con parte de la élite gobernante. No queda más. Ahora, ¿cómo se va a dar esto? Bueno, hay muchas opciones. El mismo Trump ofreciéndole al gobierno de Cuba una oportunidad para irse. Otra opción es dirigirse a generales claves que controlan el CAESA, que es el poderoso conglomerado cubano gestionado por los militares que controla los principales pilares de la economía del país. Ellos controlan el turismo, por ejemplo, controlan las finanzas, controlan el comercio. También podrían dirigirse al núcleo de la familia Castro, a los hijos y familiares de Fidel y Raúl Castro, que también obviamente representan un importante centro de poder dentro de Cuba. Pero para poder crear, yo creo, si Estados Unidos va a ejercer ese poder coercitivo, que eso fue lo que ejerció en Venezuela, Estados Unidos va a tener que crear las condiciones y para eso va a ser necesario como mínimo una amenaza creíble de algún tipo de acción militar, porque si no, obviamente que no sirve de nada. Además, obviamente, de las restricciones estratégicas a los envíos de petróleo, al corte de ingresos procedente de las brigadas médicas cubanas, al corte del petróleo de México, de tal manera que Cuba se vaya estrangulando cada vez más. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que todo esto no va a bastar. Tiene que haber una intervención militar. Algo tiene que pasar para que realmente el gobierno de Cuba sepa que realmente están hablando totalmente de en serio. Ahora, es interesante cómo ya han restringido toda una serie de visas a básicamente políticos de varios países. Estados Unidos ha anunciado que no enviará más petróleo venezolano a Cuba y les ha impuesto todas estas restricciones de visa a funcionarios africanos, a cubanos, a funcionarios de las Islas Granada que participan en las misiones médicas del régimen cubana, porque Estados Unidos considera que son un plan coercitivo de exportación de mano de obra forzada y obviamente que la promesa de levantar esas condiciones estarían vinculadas al cumplimiento por parte del régimen de las principales exigencias de los Estados Unidos. Y ahí nos encontramos obviamente contra un escenario de transición. ¿Qué es lo que va a pasar? La gestión del régimen en Cuba posiblemente se centraría en controlar el comportamiento del régimen, a la vez que van a tratar de preservar elementos esenciales como el Partido Comunista, como las Fuerzas Armadas y las instituciones claves de seguridad. ¿Por qué? Porque básicamente es imposible controlar Cuba, porque son todas las instituciones que controlan absolutamente todas sin ellas. Y así entonces, como en Venezuela han tenido que lidiar con el chavismo
para que no caigan las estructuras. En Cuba todavía es mucho más complicado y por lo tanto es mucho más necesario poder comerciar o transar con ellos, podríamos decirlo así. Es imposible, yo creo, hoy en día pretender de que va a caer Cuba y van a sacar totalmente el gobierno de lado, porque no hay nadie que lo reemplace, no existe nada. Pero esto es algo mucho más difícil que lograr que en Venezuela posiblemente. ¿Por qué es eso? Hay muchas razones por las cuales no es tan fácil un plan o un proyecto de esa manera. A ver, en Venezuela el chavismo cambió rápidamente de rumbo y ahora está saliendo cada vez más a la luz que alguien traicionó a Maduro, posiblemente Delcy Rodríguez. Pero en Venezuela es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque el comunismo lleva 67 años en el poder y por lo tanto las élites cubanas están más comprometidas ideológicamente que sus antiguos aliados chavistas. Que Diosdado Cabello, quien sea, tienen un compromiso mucho más grande. En Venezuela no existe oposición. Los que eran opositores en su momento, que lucharon contra el comunismo, o se han muerto todos, o son todos ancianos. Los opositores cubanos, que nosotros vemos hoy día en los Estados Unidos, han nacido en los Estados Unidos. Pensemos en el caso de Marco Rubio, por ejemplo. Entonces, yo creo que también ahí entra algo que es muy importante y es el hecho de que la política de los Estados Unidos le daría prioridad a los resultados concretos. Poner fin de una vez por todas al papel de Cuba como plataforma para adversarios geopolíticos, especialmente lo que Estados Unidos va a querer hacer aquí, es eliminar las operaciones de inteligencia y seguridad de China y Rusia en la isla, lo cual es muy coherente con este plan de control de Trump del hemisferio occidental. Posiblemente tengan como objetivos también el control de la inmigración, la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, porque Cuba es un narcoestado también, la resolución de las reclamaciones de propiedad que vienen desde hace muchos años por las expropiaciones del gobierno revolucionario de Cuba de las empresas de los Estados Unidos, de muchos cubanos que luego se hicieron ciudadanos de Estados Unidos que perdieron todo. Y también hay otro hecho interesante que tal vez mucha gente no sabe, y es que hay muchos norteamericanos que se encuentran en esta isla que tienen pedido de extradición porque son fugitivos de la justicia de los Estados Unidos y Fidel Castro les daba refugio en su isla. Esto es interesante, ¿no? Y son cosas que Estados Unidos puede argumentar como excusa para poder intervenir en ese país. Porque eso le da una cierta legitimidad, ¿no? Entonces, ¿qué podría llegar a pasar? Si nosotros vemos que el presidente Trump le ha permitido a Venezuela utilizar los ingresos petroleros para comprar únicamente productos fabricados en los Estados Unidos. Pero otro objetivo, veamos esta noticia que salió hace muy poquito, el 29 de enero. Venezuela, perdón que no la he puesto aquí en la pantalla, ahora la voy a compartir. Venezuela da luz verde a la entrada de capital extranjero para explotar el petróleo. De repente, Estados Unidos permite que Venezuela haga negocios, pero con la condición que todo lo que compre se lo compre Estados Unidos. Muy vivo, ¿no? Muy comerciante. Otro objetivo también detrás de todo esto puede ser que básicamente las empresas de los Estados Unidos obtuvieran un acceso económico preferencial en muchos sectores como la agricultura, como el turismo, como el sector inmobiliario, la energía, obviamente, la infraestructura, de tal manera que podría pasar algo muy similar dentro de Cuba. Y esto, en la práctica, yo creo que podría implicar un compromiso económico condicional. ¿De qué manera? Bueno, le vamos a dar un alivio a las sanciones, pero por medio de acciones que sean medibles, como la expansión de la actividad del sector privado. Entonces, a medida que se expanda el sector privado, levantamos sanciones, la movilidad laboral, el acceso a las remesas, pero también, obviamente, siempre manteniendo la influencia coercitiva sobre los sectores estratégicos como son la defensa, la inteligencia y las empresas estatales fundamentales. Entonces, yo creo que lo que va a pasar, y tenemos que ser realistas con Cuba, no sé qué pensarán otros analistas que opinan en cafés y en canales de televisión y cada tanto en YouTube, pero yo no creo que van a empoderar a la oposición en el exilio en Miami o van a impulsar elecciones a corto plazo. Estados Unidos va a hacer lo mismo que Venezuela.
Es decir, Estados Unidos va a aceptar implícitamente la continuidad de esa élite comunista, de ese régimen, porque si no el sistema colapsa. Ellos han aprendido, Trump lo ha dicho, hemos aprendido del error de Irak, y así como en Venezuela ellos han sostenido la estructura chavista por medio de la coerción, van a hacer exactamente lo mismo. Van a mantener a toda esa estructura y van a trabajar con tecnócratas reformistas dentro de ese régimen para que entonces el colapso no sea total. Y quiero que anoten esto, porque cuando eso ocurra, que eso va a ocurrir ciertamente, y eso va a ocurrir posiblemente antes de fines del 2026, no vamos a ver una caída del régimen comunista en Cuba. Lo que vamos a ver es una transición de ese mismo régimen comunista que va a seguir en el poder. Pero obviamente que yo creo que la gestión coercitiva de ese régimen cubano, y esto vale también para el régimen venezolano, que es lo que está ocurriendo, yo creo que debería tener como objetivo final una transición total, que obviamente se aleje del comunismo, que se encamine hacia un modelo político totalmente distinto. El comunismo es una democracia, supongamos, aunque la democracia en realidad no existe en ningún lado, pero una apariencia de democracia. Pero esto va a ser muy difícil porque, a diferencia de Venezuela, porque al menos Venezuela tiene una oposición, digámosle oposición, lo que sea, pero hay una María Corina Machado que es una figura muy conocida dentro de la oposición. En Cuba no existe eso. En Cuba no hay una oposición unificada, no hay líderes nacionales claros y que hayan sido parte de algún proceso democrático. No existe. Entonces hay diferencias muy grandes entre Cuba y Venezuela que obviamente complican una transición democrática y que obviamente pueden complicar todo este marco, pero ciertamente que Cuba se encuentra en un punto de inflexión estratégico, con mucha decadencia interna, con una crisis enorme por lo de Venezuela, y además esta crisis de legitimidad, esta crisis económica, la falta de apoyo externo, el hecho de que Rusia y China posiblemente, si lo tienen que abandonar, lo van a abandonar. Entonces, miren, que Cuba va a caer, el régimen va a caer, Cuba va a cambiar. Lo que no sabemos es en qué condiciones y a qué precio. Pero ciertamente que sin presión externa, la represión del aparato cubano puede mantener su status quo. Por eso que hace falta una presión sostenida, una presión creíble, una presión militar con hechos concretos, porque solamente así es que podemos concebir realmente una transición negociada, aunque imperfecta, obviamente que va a ser imperfecta, porque si no, esto no funcionaría. Eso es lo que creo que va a pasar, eso es el cambio, me parece, geopolítico que Trump ha traído en la región. Me gustaría escuchar mucho sus opiniones, me gustaría también escuchar qué piensan ustedes al respecto. Es algo que yo lo he hablado mucho en los cursos, especialmente de geopolítica, así que aquí les dejo en la descripción la información para todos los que quieran formarse en ese tema, pero ciertamente que este cambio geopolítico de Trump respecto al continente americano va a traer mucho que decir, y el próximo ciertamente que va a ser Cuba. Muchas gracias.